Voy a mostrarles ahora cómo obtener un método que me permita calcular sistemáticamente el área de una figura amorfa. ¿Qué es una figura amorfa? Bueno, una figura amorfa es aquella que no tiene forma o que no se parece a estas formas que ya conocemos, que es por ejemplo, el rectángulo no es amorfa, es una forma muy conocida y cuya área es muy fácil de calcular con una fórmula directa. Todas, de hecho, son fórmulas directas con las cuales podemos calcular las áreas, ¿no? Y es a través de datos. Por ejemplo, aquí el área del cuadrado es a través de calcular un lado, y el lado se puede medir con una regla. Entonces son magnitudes que me permiten, bueno, son magnitudes fáciles de obtener, longitudes de hecho que son fáciles de obtener, y con base a eso obtener el área con una fórmula directa. El problema es cuando tengo algo así. Esta es una figura amorfa porque ¿qué longitud mido para calcular el área? Pudiera ser esta longitud de arco, estas dos longitudes de arco, o esta recta o esta altura, esta otra longitud, y puede calcular el área, pero se calcula, se complica la obtención de el cálculo de esa área, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos obtener el área de una manera sistemática? Bueno, a través de un método que es el que vamos a ver a continuación. Voy a utilizar el ejemplo de la función x cuadrada, f de x igual a x cuadrada, y voy a obtener o voy a calcular el área que está bajo esa curva limitada por la abscisa, por el eje de las abscisas, el eje x, y esta vertical que es x igual a 2. Entonces yo quiero obtener esta área. Bueno, una primera aproximación es, ¿por qué no me apoyo en alguna de estas figuras que ya conozco? Bueno, utilizando una figura ya conocida, pudiera ser el triángulo. Si yo trazo aquí una recta, lo que obtengo es un triángulo y me aproxima al área que yo quiero. Pero en esa aproximación ocurre un problema. El problema es que estoy introduciendo esta superficie que no la necesito o que está de más. Esto es un error. Pero bueno, me aproxima de una manera muy cercana, ¿no? Porque, bueno, aquí yo puedo calcular el área de este triángulo y resulta que el área de ese triángulo es base por altura. La base es 2 unidades, por la altura 4 unidades, sobre 2. Así es la fórmula. Bueno, aquí 2 unidades, aquí puse cuadradas, no son 2 unidades lineales. Entonces el área de este es 4 unidades cuadradas. Entonces yo sé que el área que yo quiero, esta S, va a ser menor que 4 unidades cuadradas. ¿Por qué menor? Bueno, porque yo sé que el triángulo tiene 4 unidades cuadradas de área, pero la superficie que yo quiero, o el área que yo quiero, es menor que esa todavía, porque el triángulo me está metiendo este error. Entonces es 4 unidades menor. Bueno, pero la idea es crear un método sistemático iterativo que me vaya reduciendo este error. Bueno, la forma de hacerlo es, en lugar de usar triángulos, voy a usar rectángulos. Bueno, pero me dirán, aquí estoy metiendo más error. Y sí, efectivamente, aquí el área que estoy obteniendo, el área del rectángulo es base por altura. Entonces lo que tendría es una base de 2 unidades, por una altura que es 4 unidades. El área que obtuve es igual a 8 unidades cuadradas. Es mucho en comparación a lo que habíamos obtenido anteriormente, que son 4 unidades cuadradas. Esta me está metiendo más error, porque anteriormente el error no nada más era esta parte. Ahora estoy metiendo todo este otro error. Pero la ventaja que tengo al usar rectángulos es que puedo reducir el error si voy introduciendo más rectángulos. Por ejemplo, ahora
meto dos rectángulos. Al meter dos rectángulos tengo que disminuir ese error, porque cuando era solamente un rectángulo, se incluía esta basura también, o este error, ¿no? Pero ahora con dos rectángulos elimino esto. ¿Sí? Estoy eliminando esta parte y solamente estoy calculando esta. Bueno, vamos a calcular el área de esos dos rectángulos. Sabemos que si este le llamo rectángulo 1 y este rectángulo 2, bueno, el área del rectángulo 1 será base por altura sobre 2, ¿no? Bueno, el área del rectángulo sabemos que es base por altura entre 2. Por lo tanto, el área de este rectángulo, la base es 1. Aquí hay una distancia de 1. Y la altura es esta, está por la función. Aquí es 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, la base, aquí puse aquí es base por altura nada más, no entre 2, perdón, quito esto es un error que cometí. Entonces el área de este rectángulo es base por altura, entonces sería la base, que es igual a 1, a una unidad, por la altura, que es una unidad. Entonces el rectángulo 1 mide una unidad cuadrada en su área. Y el rectángulo 2, para calcular el área, sería igual base, aquí la base es igual a 1 y la altura es igual a 4, ¿no? Ahora aquí x vale 2 al cuadrado, porque la función que tengo sería 2 al cuadrado es 4. Entonces la base es una unidad y la altura es 4 unidades. Por lo tanto tengo 4 unidades cuadradas. Al sumar, y de una vez voy a introduciendo esta notación sumatoria, si lo voy a poner, al sumar desde el rectángulo 1 hasta el 2, en este caso tengo 2, estoy poniendo del rectángulo I, lo que significa es que estoy sumando aquí el área del rectángulo I, desde I igual a 1 hasta 2, es decir, área del rectángulo 1, luego área del rectángulo 2, y esto lo sumo. Esto es igual al área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Voy a hacer el cálculo de la suma de las dos áreas, sería una unidad cuadrada más 4 unidades cuadradas. Esto es igual a 5 unidades cuadradas. Entonces, con un rectángulo tenía un área de 8 unidades cuadradas y ahora con dos rectángulos tengo 5 unidades cuadradas. Todavía sigue siendo muy lejos, porque con el triángulo habíamos obtenido que ya 4 unidades cuadradas, más pequeña todavía, con menos error. Pero la ventaja es que ya estoy proporcionando un método que lo puedo optimizar. ¿Y cómo lo voy a optimizar? Bueno, introduciendo más rectángulos aún. Si yo introduzco ahora, en lugar de 2 rectángulos, introduzco 4 rectángulos, pues tengo que reducir significativamente el error. Entonces voy a llenar esta tablita para que me sea más fácil. Vamos a poner para i igual a 1, para que yo vaya sumando los rectángulos de cada uno, suponiendo o asumiendo que este le voy a llamar rectángulo 1, este le voy a llamar rectángulo 2, este rectángulo 3 y este rectángulo 4. Entonces, para i igual a 1, es decir, para el rectángulo 1, ¿cuánto valdría xi? O sea, ¿cuánto valdría la x? Yo estoy tomando rectángulos sobre la curva, ¿no? Rectángulos superiores a la curva. Entonces, aquí x vale 0.5, ¿sí? Y el incremento vale 0.5, las bases vale 0.5 y este incremento le voy a llamar delta x. Estos incrementos que vamos a encontrar acá le voy a llamar delta x. Entonces aquí x vale 0.5. El incremento de aquí para acá es 0.5. Le voy a llamar, son 0.5 unidades, ¿no?
es una longitud. Y la altura está dada por esta, está dada por la función, ¿no? Aquí veo 0.5 al cuadrado y obtengo este valor que es 0.25. Entonces la altura aquí está dada la función. Acuérdense que la función es x cuadrada. Por lo tanto, aquí, como x está en la posición punto 5, entonces sería 0.5 al cuadrado. Esto es igual a 0.25 unidades. ¿Sí? Y el área de este rectángulo, el área del rectángulo 1, es igual a esta base por esta altura, y esto es igual a 0.125 unidades cuadradas. Y ahora voy con el rectángulo 2. Ahora x ya vale 1, ya estoy en esta posición, incrementé 0.5 más, entonces x y vale 1. La base es este incremento que fue de 0.5 unidades. La altura lo va a dar esta posición, que es la función, cuando x vale 1 al cuadrado, esto es igual a 1 unidad. Y el área del rectángulo 2, sería igual a la base por la altura, o la altura por esa base. Sería 0.5 unidades cuadradas. Y voy con el rectángulo 3. Cuando y vale 3, ahora x vale 1.5. La base sigue siendo 0.5 unidades, el incremento es el mismo, voy de 0.5 en 0.5. Ahora la altura me lo va a dar esta, 1.5 al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 2.25 unidades. Y el área del rectángulo 3 sería esta altura por esta base, esto es igual a 1.125 unidades cuadradas. Y voy con el último, cuando y vale 4, x va a valer 2, ya estoy hasta aquí, 2, la base no cambió, sigue siendo 0.5 unidades, fueron constantes siempre estos incrementos. La altura me la va a dar esta, 2 al cuadrado, que es 4, lo voy a poner aquí, es igual a 4, y el área del rectángulo 4 va a ser esta altura por esta base, sería 2 unidades cuadradas. Si hago la sumatoria, si hago esta suma de las áreas de todos los rectángulos, lo que tengo es 3.75, ¿no? Sería 3.75 unidades cuadradas. Es la suma. Es decir, que la suma o la sumatoria desde el cuadro 1, o del rectángulo 1, perdón, hasta el rectángulo 4 de todas las áreas es igual a 3.75 unidades cuadradas. O, si lo expreso así, la suma desde y igual a 1 hasta 4 de todas las alturas por todas las deltas x. ¿Sí? Las alturas cambian dependiendo en qué posición va cada vez esa xy. Y esto es igual a 3.75 unidades cuadradas. Entonces, lo que vemos es que con dos rectángulos obtuve 5 unidades cuadradas. Bueno, con un rectángulo había obtenido 8 unidades cuadradas. Con 2 lo reduje a 5 unidades cuadradas, y ahora con 4 lo estoy reduciendo a 3.75 unidades cuadradas, cada vez más cerca del área real, porque cada vez estoy metiendo menos error. ¿Sí? Incluso este ya tuvo menos error que cuando lo hicimos con el triángulo, ¿no?
Con el triángulo fue 4 unidades cuadradas y ahora con 4 rectángulos tengo 3.75. El objetivo entonces es ir reduciendo este error a través de ir insertando más rectángulos. Si yo inserto acá más rectángulos, ¿sí?, voy reduciendo el error. Entre más rectángulos introduzca, ¿sí?, acá voy reduciendo el error definitivamente, ¿no? Si aquí duplico el número de rectángulos, ya ahora tengo 8 rectángulos, ya quito este error, este error, este error o esta basura, los voy suprimiendo, ¿no? Entonces, lo que quiero que concluyamos en este momento es que al usar rectángulos me genera un método sistemático que entre más rectángulos introduzca voy reduciendo el error, que el área de los rectángulos son relativamente fáciles de calcular, porque necesito la altura, y la altura siempre me la va a dar la función en la posición de x donde esté, siempre me la va a dar la función, y necesito, aparte de la altura, necesito la base, que es delta x. Esta es la base y esta es la altura de cada uno de los rectángulos, y al multiplicar cada uno en este caso fueron 4 rectángulos, desde el rectángulo 1 hasta el 4 obtengo el área aproximada. Bueno, estas sumatorias se les llama sumatorias de Riemann, y vamos a verlo más adelante dentro de esta clase. También ahorita les invito a que continúen en la clase. Vamos a hacer con más rectángulos, pero utilizando GeoGebra. Vamos a ver cómo se va reduciendo el error utilizando la herramienta tecnológica llamada GeoGebra.